El cielo de Ciudad Pentagrama no se tiñó con la habitual luz dorada del exterminio, sino con un rojo carmesí denso, asfixiado por el zumbido de miles de alas celestiales. En la vanguardia, flotando sobre una nube de pura arrogancia y poder divino, Adán lideraba la línea. A su lado, Lute mantenía la mirada fija en la silueta del Asvin Hotel. El día del exterminio llegó, perras. Bramó Adán, su voz resonando en todo el anillo del orgullo mientras alzaba su guitarra adorada. Vamos a bajar a reventar esos culos demoníacos. Los haremos cagar. Prepárense para masacrar a cada pecador en ese hotel cagón. Todos recuerdan a Bakje, ¿no? Arránquense. ¿Sí? Que comience la masacre. Con un rugido unísono, la horda de exorcistas se lanzó en picada. Abajo, el hotel parecía una fortaleza improvisada, pero Charlie y su grupo no estaban dispuestos a ceder sin pelear. Alastor, con su perenne y perturbadora sonrisa, observaba el descenso desde el techo. Los cañones cargados con metal angelical apuntaban al cielo. Aquí vienen, advirtió Bakje, ajustando su lanza. Todos a sus puestos. Prepárense para la guerra. Lo haremos, a luchar, respondió Ángel Dust, recargando sus armas con una mezcla de pánico y adrenalina. Ay no, esto se pone cada vez mejor. Ahora por nuestras almas. Gritó Charlie, alzando su espada mientras el escudo protector que rodeaba el hotel brillaba con intensidad. Las primeras exorcistas impactaron directamente contra la barrera mágica, desintegrándose o rebotando con violencia. La sorpresa inicial descolocó a las fuerzas del cielo. ¿Qué carajos? Parece tener un escudo, señor, gritó una de las subordinadas de Lute, desorientada. Ay, ¿en serio? No vi ese enorme puto escudo delante de mí, perra idiota. Rugió Adán, furioso por el contratiempo. Sin embargo, su ira se transformó rápidamente en burla al notar los cañones del hotel. No me jodas. Así es como quieren matarnos. Con nuestras propias armas, pendejos patéticos. Tomen polvo, cabrones. Traigan mis bolas, putos. El fuego cruzado comenzó. Las armas angelicales modificadas por los demonios empezaron a derribar exorcistas. Serpentius reía con locura desde su dirigible, disparando su rayo desintegrador. Angelustius defendían las barricadas con fiereza. A pesar del caos, Charlie miró a Bakje por un segundo, buscando esperanza entre las explosiones. El escudo de armas funciona, dijo Charlie, intentando recuperar el aliento. Concéntrate, amor, de verdad podríamos ganar. Me encanta tu optimismo, respondió Bakje, esquivando un ataque aéreo, ahora enfócate en estos hijos de perra. Pero la ventaja del hotel no duraría mucho. Con un destello de luz sagrada pura, Adán voló directamente hacia el escudo protector. Concentrando la energía divina en sus puños, golpeó la barrera mágica. El impacto resonó como un trueno subterráneo. Grietas doradas se extendieron por toda la estructura mágica hasta que, con un estallido ensordecedor, el escudo se hizo pedazos. ¡Mierda! No, puta madre. Exclamó Angelus al ver la defensa caer. Adán aterrizó pesadamente sobre los escombros del patio del hotel, extendiendo sus alas y dejando salir una carcajada limpia. Se me puso duro de emoción. Gritó, barriendo el lugar con la mirada. Fue en ese momento cuando la realidad pareció distorsionarse. Las sombras se alargaron y el sonido de la estática de radio inundó el campo de batalla. De la oscuridad emergió el demonio de la radio, bloqueando el camino de Adán con una elegancia escalofriante. Adán, el primer hombre, dijo una voz distorsionada que venía de todas partes. El siguiente en morir. ¿Quién vergas eres tú? Preguntó Adán, fastidiado por la interrupción. Alastor. Es un gusto conocerte, un enorme placer, porque voy a acabar con tu puta vida. Adán soltó una carcajada burlona, balanceando su guitarra. Bonita voz. ¿No sabes qué haces aquí, marica? ¿De verdad crees que puedes conmigo? Un pobre mortal no es rival para mí. El aire se congeló entre ambos. Alastor giró su micrófono, sus ojos transformándose en diales de radio mientras las sombras cobraban vida propia a su alrededor. Defiendo mejor que nadie lo que un alma puede lograr cuando se hace cargo de su propio destino. Eres muy malote, se burló Adán, avanzando un paso. Más malote que tú. Te falta disciplina, control y lo peor, eres distraído.
¿Y tú eres? Intentó responder Alastor, pero fue interrumpido cuando Adán desató una ráfaga de energía sagrada. El combate fue brutal y asimétrico. Alastor usaba sus tentáculos de sombra para esquivar y bloquear, moviéndose con una velocidad sobrenatural y logrando conectar un golpe que agrietó la máscara de Adán, haciéndolo sangrar sangre dorada. La furia del primer hombre se desató por completo. Jódanse demonios, cientos de cucarachas inmundas. Carajo, déjenme en paz. Gritó Adán, apartando las sombras con golpes limpios. Voy a borrar esa sonrisa de tu cara de verga. Porque la radio está más muerta que tu madre. Con un movimiento devastador, Adán concentró su poder en un tajo descendente. Alastor intentó bloquear el ataque usando su bastón de micrófono, el objeto que canalizaba gran parte de su poder. El metal sagrado de Adán cortó el aire y golpeó el bastón con una fuerza descomunal. Un crujido seco resonó en el patio. El micrófono de Alastor se partió en dos. La estática de radio se cortó en seco. Por primera vez en décadas, la sonrisa de Alastor flaqueó, transformándose en una mueca de pura sorpresa y dolor cuando la energía divina lo alcanzó en el pecho, rasgando su abrigo y dejándole una herida profunda. Adán sonrió con malicia pura debajo de su máscara rota. ¿Qué acaba de pasar? Se burló Adán, viendo al Overlord tambalearse. Mierda, ¿sí? Chúpala, Alastor. Esto es mejor que coger. Alastor, sujetándose el pecho ensangrentado y cayendo de rodillas sobre las sombras que empezaban a disolverse, usó las últimas fuerzas que le quedaban para mirar a Adán. La estática en su voz era débil, rota, pero el orgullo seguía intacto. Estoy en desacuerdo contigo, la radio no está muerta, susurró Alastor, mientras las sombras lo envolvían para sacarlo de la línea de fuego. Pero hoy está terminando esta transmisión. El eco de la estática rota aún vibraba en el aire, pero esta vez no hubo escape. Cuando Alastor intentó sumergirse en las sombras para huir con el pecho ensangrentado y su bastón partido en dos, el suelo no respondió. Lute, anticipando el truco, había clavado su lanza bendita directamente en el epicentro de la mancha oscura que se tragaba al demonio. Un destello de luz sagrada pura selló el suelo, obligando a las sombras a escupir al Overlord. Alastor rodó por el suelo destrozado del patio, perdiendo por completo su compostura por primera vez en un siglo. ¿A dónde crees que vas, maldito fenómeno de feria? Rugió Lute, plantándole una bota blindada sobre la herida del pecho, haciéndolo gruñir de dolor. Adán se acercó flotando lentamente, limpiándose la sangre dorada de la mejilla con el dorso de la mano. Su sonrisa debajo de la máscara rota era sádica, desprovista de cualquier atisbo de piedad. ¿La radio no está muerta? Se burló Adán, imitando la voz distorsionada del demonio con tono bufonesco. Tienes razón, perra. No estaba muerta, pero yo acabo de cancelar tu puto programa. Alastor, con la mirada nublada pero manteniendo una mueca forzada que intentaba imitar su sonrisa, miró fijamente al primer hombre. Intentó alzar una mano para invocar un último hilo de magia negra, pero Adán no le dio tiempo. Con un movimiento seco y brutal, Adán descargó el filo de su guitarra dorada directamente contra el cuello del Overlord. Un destello dorado cegador inundó el patio, seguido de un silencio sepulcral. El cuerpo de Alastor se desintegró en partículas de polvo negro y ceniza que el viento del exterminio disipó de inmediato. El demonio de la radio había sido borrado de la existencia. Eso es. Chúpala en el olvido, pendejo. Gritó Adán, alzando sus armas al cielo mientras las exorcistas vitoreaban con frenesí. Desde el balcón del hotel, Charlie soltó un grito de puro horror, tapándose la boca con las manos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Bakuji la arrastró hacia atrás justo a tiempo, cuando una lluvia de lanzas angelicales comenzó a perforar las ventanas del piso superior. Alastor no está. El escudo no está. Gritó Ángel Dust, el pánico quebrando su voz mientras disparaba a ciegas hacia el cielo. Nos van a masacrar, Bakuji. Nos van a hacer mierda. Mantengan la línea. Ordenó Bakuji, aunque su propia voz temblaba. Miró a Charlie, cuyos ojos brillaban con un rojo demoníaco impulsado por la desesperación, pero el miedo la tenía paralizada. Usk, cubre las escaleras. Penteorus, necesitamos ese maldito rayo ahora.
En el cielo, a bordo de su dirigible, Sir Pentious observaba cómo el patio del hotel se convertía en una carnicería. Lute ya estaba decapitando a los huevos de combate con una eficiencia aterradora, abriendo camino para que Adán avanzara hacia la entrada principal. El invento del reptil era la última línea de defensa. No permitiré que destruyan el sueño de la señorita Charlie, declaró Sir Pentious, ajustándose el sombrero con determinación suicida. Carguen el cañón principal al máximo. Directo al primer hombre. El dirigible brilló con una intensa energía verdosa. Adán, al perdonar la vida al dirigible la primera vez en la línea temporal original, aquí simplemente alzó la vista, aburrido. Oh, miren eso, Lute. La lagartija quiere jugar a ser Dios, dijo Adán con una risa seca. Antes de que el rayo de Pentious pudiera dispararse, Adán extendió su mano libre y concentró un haz de luz sagrada masivo, un rayo de energía pura 10 veces más grande que el del dirigible. La descarga divina golpeó la nave de frente. No hubo explosión lenta, no hubo tiempo para despedidas. El dirigible y Sir Pentious se evaporaron en un parpadeo, dejando solo un rastro de humo en el cielo carmesí. Uno menos. Gritó Lute, con la cara salpicada de sangre demoníaca, mirando hacia las puertas del hotel. Quedan la traidora, la princesa y sus mascotas. Adán caminó hacia las puertas principales de las Vin Hotel, arrastrando los pies con total tranquilidad, sabiendo que la victoria era suya. Con un solo golpe de su pie, las pesadas puertas de madera saltaron de sus bisagras, estrellándose dentro del vestíbulo. El interior del hotel estaba en penumbras, iluminado solo por el fuego exterior. Allí, de pie entre los escombros, Charlie, Vakje, Angelustius formaron una última y desesperada barrera humana. Se acabó el juego, niñas, dijo Adán, entrando al vestíbulo mientras Lute y una docena de exorcistas bloqueaban la única salida. Vaya hotelito que tenían. Lástima que hoy toca demolición completa. El vestíbulo de las Vin Hotel, una vez lleno de alfombras elegantes y la absurda pero brillante esperanza de Charlie, se había transformado en una ratonera de humo y escombros. El aire apestaba a azufre, ozono y a la inconfundible esencia metálica de la sangre demoníaca. A través de la puerta destrozada, la silueta de Adán se recortaba contra el cielo rojo del exterminio, flanqueado por Lute y un coro de exorcistas cuyas alas doradas goteaban y coro oscuro. Mírense nada más, dijo Adán, rompiendo el silencio con una risa pastosa mientras se adentraba en el salón, arrastrando su guitarra adorada por el suelo, dejando un surco de chispas sagradas. Dan lástima. Todo este numerito de la redención, las cancioncitas, el maldito arco iris, ¿y para qué? Para terminar acorralados como las cucarachas que son. Charlie dio un paso al frente. Sus manos temblaban, pero sus ojos inyectados en sangre brillaban con el rojo carmesí de su linaje real. Sus cuernos se habían manifestado por completo, y una corona de fuego flotaba débilmente sobre su cabeza, alimentada por la pura desesperación. «Vete de aquí, Adán», gritó Charlie, con la voz quebrada por el dolor de haber visto morir a Alastor y Pentious. El trato con mi padre, el trato decía que los nacidos en el infierno estaban a salvo. Vakje y yo somos las únicas que quedan aquí que no son pecadores natos, déjalos ir. Lévame a mí si quieres, pero detén esto. Adán se detuvo en seco y miró a Lute. Ambos compartieron una mirada de absoluta incredulidad antes de estallar en una carcajada ensordecedora que resonó en las paredes agrietadas del hotel. El trato. Oh, nena, el trato saltó por los aires en el momento en que decidieron armar a estos pedazos de mierda con nuestro metal. Rugió Adán, señalando con desprecio las armas que Usk y Angelust sostenían con nudillos blancos. Tu papito está muy lejos de aquí, Charlie. Probablemente escondiéndose en su palacio deprimido como el cobarde que siempre ha sido. Hoy no hay rescate. Hoy no hay milagros. No te atrevas a tocarla, pedazo de escoria. Intervino Vakje, colocándose firmemente delante de Charlie, alzando su lanza angelical con una postura perfecta, aunque por dentro sabía que las posibilidades eran nulas. Lute dio un paso al frente, con sus ojos dorados fijos en su antigua comandante. Su rostro, desfigurado por el odio y la sed de sangre, se contrajo en una mueca de asco. Miren a la gran capitana, escupió Lute, desenvainando su espada con un sonido siseante.
protegiendo a la escoria que juró destruir. Das asco, Vaggie. Te dejamos vivir una vez por pura lástima, pero hoy voy a arrancarte las alas que te quedan y colgar tu cabeza en las puertas del cielo. Inténtalo, perra faldera. Desafió Vaggie. El espacio entre los dos bandos pareció encogerse. Angelus miró de reojo a Usk. El barman, usualmente cínico y distante, mantenía una expresión serena, casi en paz con su destino, sosteniendo sus cartas afiladas con firmeza. Ángel, con sus 4 brazos armados hasta los dientes, forzó una sonrisa, la última de su vida. Bueno, bigotes, parece que este es el último trago de la casa, susurró Ángel, con una lágrima traicionera corriendo por sus mejillas cubiertas de pelusa. Ha sido un honor servirte, chico, respondió Usk en voz baja, sin apartar la vista de las exorcistas. Hagamos que les cueste. Mátenlos a todos. Ordenó Adán con un ademán perezoso. Menos a la princesa. A ella quiero que vea cómo arde su precioso juguete. El caos se desató en un parpadeo. Lute se lanzó directamente contra Vaggie en un choque de acero celestial que hizo saltar ondas de choque por todo el vestíbulo. Vaggie bloqueaba con maestría, usando cada gramo de su entrenamiento militar, pero Lute estaba impulsada por una furia ciega y una sed de venganza acumulada durante años. Las 2 ex compañeras se convirtieron en un torbellino de estocadas, patadas y metal chocando contra metal, destruyendo las columnas del hotel a su paso. Mientras tanto, el resto de las exorcistas se abalanzaron sobre Usk y Ángel Dust. Ángel rugió, vaciando los cargadores de sus metralletas directamente contra las armaduras de las atacantes. Una exorcista cayó con el cráneo perforado, pero 3 más tomaron su lugar. Usk lanzó sus cartas como proyectiles cortantes, decapitando a una de las ángeles, pero la superioridad numérica era aplastante. Una lanza atravesó el hombro superior de Ángel Dust, haciéndolo gritar de dolor y soltar sus armas. Ángel. Gritó Usk, distrayéndose un milisegundo crucial. Ese error fue fatal. 2 exorcistas cayeron sobre el viejo gato, clavando sus lanzas profundamente en su pecho y abdomen. Usk cayó de rodillas, escupiendo sangre oscura, pero usó sus últimas fuerzas para enterrar una carta afilada en el cuello de una de sus ejecutoras antes de desplomarse por completo sobre el suelo de madera. Usk. El grito de Angelus desgarró el aire. Desesperado, el demonio araña usó sus brazos restantes para activar una granada angelical que llevaba oculta. Miró a las exorcistas que lo rodeaban y sonrió con malicia. Nos vemos en el puto vacío, zorras. La explosión sacudió el hotel, desintegrando a Ángel Dust y a las 4 exorcistas que lo tenían acorralado en una bola de fuego dorado y humo denso. No. Charlie cayó de rodillas, tapándose los oídos, completamente rota por dentro al ver a sus amigos morir uno a uno en cuestión de minutos. Su sueño, su santuario, todo estaba siendo sistemáticamente exterminado. Vaggie, distraída por la explosión de Ángel, cometió un error de posicionamiento. Lute aprovechó la oportunidad con una velocidad aterradora. Barrió las piernas de Vaggie, haciéndola caer de espaldas, y antes de que pudiera levantarse, hundió su bote en el pecho de la ex exorcista, inmovilizándola contra el suelo. Perdiste tu oportunidad de redención el día que te aliaste con los demonios, Vaggie, dijo a Lute, con una frialdad glacial. Con un movimiento fluido y despiadado, Lute clavó su espada directamente en el corazón de Vaggie. Los ojos de Vaggie se abrieron de par en par, perdiendo el brillo dorado. Miró a Charlie una última vez, intentando pronunciar su nombre, pero solo un hilo de sangre brotó de sus labios antes de que su cuerpo quedara completamente inerte. Lute sacó la espada con desdén, limpiando el arma en la ropa de su víctima. Charlie se quedó congelada. El mundo a su alrededor parecía haberse quedado sin sonido. Vaggie, Usk, Ángel, Penteus, Alastor, todos se habían ido. La única superviviente de las Vinotel era ella, rodeada de cadáveres y de las risas de sus verdugos. Adán se acercó a ella, pisando los escombros con sus botas doradas. Se agachó para quedar a la altura de la princesa, quitándose la máscara para mostrar su rostro humano, distorsionado por un aire de superioridad absoluto. Te lo dije, Charlie. El cielo siempre gana, susurró Adán, tomándola bruscamente de la barbilla para obligarla a mirarlo. Míralo bien.
Este es el final de tu pequeña utopía. Ahora, Ciudad Pentagrama nos pertenece. No habrá más esperas anuales. Nos quedaremos aquí hasta que no quede un solo pecador respirando. Charlie no respondió. El fuego de sus ojos se había apagado, reemplazado por una mirada vacía, la mirada de alguien que lo ha perdido absolutamente todo. Su corona de fuego se disolvió en humo gris. Adán se puso de pie, dándole la espalda mientras extendía sus enormes alas. Caminó hacia la salida del hotel, donde el resto del ejército de exorcistas esperaba sus órdenes, listas para esparcirse por el resto del infierno como una plaga divina. Lute, quema este lugar hasta que no queden ni los cimientos, ordenó Adán, sin mirar atrás. Y asegúrate de que toda Ciudad Pentagrama escuche esto. El Asvin Hotel está oficialmente cerrado. Lute sonrió, encendiendo una antorcha con fuego sagrado y arrojándola sobre las cortinas del vestíbulo. En pocos minutos, las llamas doradas comenzaron a devorar el edificio, iluminando la silueta de una princesa rota en medio del incendio, mientras los cielos del infierno se llenaban con los gritos del inicio de una purga eterna. El Asvin Hotel ardió durante 3 días y 3 noches con un fuego dorado que no consumía la madera para dejar carbón, sino que la convertía en polvo blanco y puro, como si el cielo intentara borrar hasta el mismísimo recuerdo de que ese lugar existió. Desde los restos calcinados de la colina, la vista de Ciudad Pentagrama era devastadora. Las calles, antes congestionadas por el caos y el vicio de los pecadores, ahora estaban desiertas, salpicadas de cadáveres cuyas almas habían sido erradicadas permanentemente por el metal celestial. Adán observaba el panorama desde el balcón principal de la Torre de los Bes, la cual había sido tomada por la fuerza apenas unas horas después de la caída del hotel. Vox, Valentino y Velvet habían intentado usar su red de tecnología y sus ejércitos de matones para defender su imperio, pero las pantallas y las armas comunes no eran rivales para el poder del primer hombre. Ahora, la gran pantalla de Vox mostraba solo estática estéril, y el distrito mediático servía como el nuevo cuartel general de los exorcistas. Es hermoso, ¿verdad, Lute? Dijo Adán, dando un largo trago a una copa de vino que le había pertenecido a Valentino, antes de arrojarla al vacío. Sin música estúpida de radio, sin programas de televisión idiotas. Solo el dulce sonido del silencio y las súplicas de estas cucarachas. Lute se acercó a él, con su armadura impecable y una nueva capa confeccionada con las telas finas que confiscó de los overlords caídos. Su rostro ya no reflejaba la furia del combate, sino una satisfacción fría y burocrática. Las bajas enemigas superan el 80% en el distrito central, señor, informó Lute, cruzando los brazos. Los pocos overlords que quedan con vida se han escondido en las profundidades de los túneles o han huido a otros anillos, aunque sabemos que no tienen jurisdicción allí. La resistencia está oficialmente rota. ¿Qué hacemos con la prisionera? Adán soltó una carcajada y se dio la vuelta, caminando hacia el interior del ático de la torre. En el centro del lujoso salón, encadenada con grilletes de oro bendito que suprimían cualquier rastro de magia demoníaca, se encontraba Charlie. La princesa del infierno lucía demacrada. Sus ropas estaban rasgadas, su cabello rubio estaba cubierto de ceniza y sus ojos fijos en el suelo carecían de cualquier chispa de vida. Había permanecido en ese estado de shock catatónico desde que vio morir a Baggy. Adán se arrodilló frente a ella, levantando su barbilla con un dedo. Charlie ni siquiera parpadeó. «Mírate, estrellita», se burló Adán, con una sonrisa cínica. ¿Dónde quedó toda esa energía de podemos ser mejores? Tus amigos están muertos, tu hotel es un estacionamiento de cenizas y tu gente está siendo cazada como los animales que son. Y lo mejor de todo, tu querido papá sigue sin aparecer. ¿De verdad pensaste que a alguien en el cielo o en tu propia familia le importaba tu ridículo proyecto? Charlie guardó silencio por unos largos segundos, hasta que finalmente, con una voz que apenas era un hilo seco, habló. ¿Por qué? Ya ganaron, ya destruyeron todo lo que amaba, ¿por qué no me matas de una vez? ¿Matarte? Por favor. Eso sería demasiado fácil y muy aburrido, respondió Adán, poniéndose de pie y extendiendo los brazos con dramatismo. Eres el trofeo, Charlie. Eres la prueba viviente de que el libre albedrío del que tanto se jactaban los demonios es un fracaso absoluto.
Te quedarás aquí, viendo cómo transformamos tu hogar en un campo de tiro eterno. Lute interrumpió la escena, un brillo de crueldad en sus ojos dorados. Señor, los exploradores informan que Carmelilla Carmine y las cabezas restantes de las familias criminales del Anillo del Orgullo están intentando organizar una evacuación masiva hacia el puerto subterráneo. Creen que pueden usar el armamento angelical que les queda para abrirse paso. Adán ensanchó su sonrisa, y por primera vez en días, sus ojos brillaron con el poder divino que exterminó al Astor. ¿Una última resistencia? Me encanta cuando se ponen difíciles. Prepara a los escuadrones, Lute. Vamos a darles una despedida que el infierno jamás olvidará. Y traigan a la princesa. Quiero que vea el último clavo en el ataúd de su reino. Minutos después, el cielo sobre el distrito financiero del infierno se llenó de miles de siluetas aladas. Las exorcistas descendieron como una tormenta de dagas doradas sobre los últimos reductos de los Overlords. Carmelilla Carmine, armada con sus icónicas cuchillas en los pies, luchó con la ferocidad de una madre que defiende a sus hijas, pero Lute la superó en velocidad y fuerza, derribándola y atravesándola sin piedad frente a los ojos horrorizados de los pocos pecadores sobrevivientes. Charlie, arrastrada por las cadenas mágicas detrás de Adán, vio como los últimos líderes del Anillo del Orgullo caían uno a uno. El infierno que ella conocía, con su color, su peligro, su música y su extraña y retorcida vitalidad, estaba muriendo de verdad, reemplazado por el orden frío, estricto y totalitario del cielo. Cuando la última hoguera de resistencia se apagó, Adán se paró en la cima de una pila de escombros, contemplando el horizonte de una ciudad pentagrama completamente pacificada y en ruinas. El exterminio ya no era un evento de un día. Ahora era la ley eterna de la tierra. Bueno, muchachos, gritó Adán a su ejército, que vitoreaba con frenesí desde los techos y las calles. El Asvin Hotel está cerrado, los Overlords están extintos y el infierno es oficialmente nuestro puto patio de juegos. Que comience el nuevo orden. La risa de Adán y los gritos de victoria de las exorcistas sellaron el destino del Anillo del Orgullo, dejando a una rota Charlie Morningstar como la única espectadora del día en que el cielo ganó la guerra. Las semanas se convirtieron en meses bajo el yugo del nuevo orden celestial. El Anillo del Orgullo ya no era el epicentro del vicio, la música estridente y las luces de neón que alguna vez definieron a Ciudad Pentagrama. Ahora, bajo la dirección de Lute y el mandato absoluto de Adán, las calles habían sido rebautizadas y reestructuradas. Los escombros del Asvin Hotel habían sido reemplazados por una inmensa plaza de mármol blanco y columnas doradas. La Plaza de la Purificación. Desde allí, una gigantesca estatua de Adán, tallada en piedra bendita, dominaba el horizonte, sosteniendo su guitarra hacia el cielo rojo como un monumento eterno a la sumisión demoníaca. Los pecadores sobrevivientes ya no corrían libremente. Los pocos que quedaban con vida habían sido marcados en la frente con runas de luz, que suprimían cualquier atisbo de rebelión, obligados a trabajar en la reconstrucción del anillo bajo la estricta mirada de los escuadrones de exorcistas. Ya no existía la noche ni el día. Adán había invocado un sol artificial de luz sagrada que flotaba permanentemente sobre el orgullo, una luz cegadora que quemaba la piel de los demonios y les impedía encontrar descanso en las sombras. En el punto más alto de la antigua Torre de los Ves, ahora convertida en el Palacio de la Vanguardia Celestial, Adán reposaba en un trono hecho con las armas fundidas de los Overlords caídos. A sus pies, la estática rota de Vox servía como una alfombra decorativa. Debo admitirlo, Lute, dijo Adán, ajustándose una túnica blanca con bordes dorados mientras devoraba un plato de frutas celestiales. Esto es jodidamente mejor que el cielo. Allá arriba, Será siempre está con sus discursos de, oh, Adán, mantén las apariencias, no seas tan vulgar. Aquí abajo puedo hacer lo que me dé la puta gana. ¿Quieres ejecutar a 10 pecadores porque te miraron feo? ¡Pum! Hazlo. Es el paraíso de los hombres de verdad. Lute, de pie a su lado con un mapa holográfico del infierno, no compartía del todo la actitud relajada de su comandante. Su mirada seguía siendo afilada y militar. La pacificación del Anillo del Orgullo está al 99%, señor, informó Lute, golpeando el mapa con el puño. Pero los otros anillos nos están causando problemas.
Asmodeus en el anillo de la lujuria ha cerrado sus fronteras mágicas, y Beelzebub en la gula está acumulando energía. Además, los informes del anillo de la pereza indican que los demonios de alto rango están intentando comunicarse directamente con el serafín mayor en el cielo para reportar lo que estamos haciendo aquí. Adán soltó una carcajada ruidosa, haciendo eco en las paredes del palacio. ¿Comunicarse con el cielo? Por favor. Esos ancianos aburridos en el tribunal celestial no moverán un dedo mientras sigamos enviando las cuotas de almas erradicadas. Además, ¿quién va a detenernos? El gran y poderoso Lucifer. Adán señaló con desprecio hacia una esquina del salón. Allí, confinada en una jaula de barrotes de luz pura que le quemaban la piel cada vez que intentaba moverse, se encontraba Charlie. Su aspecto era desgarrador. Había perdido toda la vitalidad que alguna vez la caracterizó. Sus ojos, antes llenos de chispas de optimismo, eran ahora dos cuencas vacías y oscuras que miraban la nada. Llevaba meses sin hablar, atrapada en una prisión mental alimentada por el dolor de haber visto morir a Bakje, Ángel, Usk, Pentius y Alastor. Para ella, el hotel no era solo un edificio destruido. Era la prueba de que su fe en la bondad había sido la causa de la muerte de todos los que confió en proteger. Adán se levantó de su trono y caminó hacia la jaula, golpeando los barrotes con su guitarra para hacerla reaccionar. El sonido provocó una descarga que hizo que Charlie se encogiera de dolor, pero ni siquiera gritó. Ya no le quedaban lágrimas. «Oye, bella durmiente», se burló Adán, agachándose para mirarla de cerca. «Hoy es un día especial. Lute y yo vamos a hacer una pequeña excursión al anillo de la avaricia. Vamos a enseñarle a ese maldito payaso de Mamón quién es el verdadero jefe del dinero ahora. Pensé que te gustaría venir a ver cómo aplastamos a otra de tus queridas criaturas de la noche». Charlie levantó lentamente la cabeza. Su voz, rasposa y rota por el desuso, apenas fue un murmullo audible. «¿Por qué no vas a buscar a mi padre?», preguntó, con una mezcla de apatía y veneno. «Tienes tanto miedo de él, por eso te quedas aquí, jugando a ser rey en las ruinas, porque sabes que si él baja de su palacio, te convertirá en polvo». La sonrisa de Adán se borró instantáneamente. La mención del rey del infierno era el único tema que lograba tocar su ego herido. Se puso de pie con brusquedad, su rostro tiñéndose de un brillo dorado de pura ira. Tu padre nos vendió, Charlie», rugió Adán, pegando su rostro a los barrotes. «Firmó el trato original para salvar su propio pellejo y el tuyo. Cuando entramos al hotel, él sabía perfectamente lo que iba a pasar, y decidió quedarse en su rincón, llorando por sus malditos patos de goma. Él no va a venir. Nadie va a venir. Eres mía, este reino es mío, y si Lucifer decide asomar su patética cara, le haré lo mismo que le hice a tu noviecita Cíclope». Charlie cerró los ojos, volviendo a sumirse en su silencio sepulcral. Las palabras de Adán, aunque crueles, confirmaban sus peores temores. Estaba completamente sola. «Lute, prepara los escuadrones pesados», ordenó Adán, dándole la espalda a la jaula mientras se colocaba su máscara de exorcista. «Vamos a limpiar el resto de este basurero. Traigan los tanques de energía sagrada. Si los otros anillos no se arrodillan para el final de la semana, destruiremos los ascensores interanulares y los dejaremos pudrirse en la oscuridad». «Entendido, señor», respondió Lute, con una sonrisa sádica. La purga total está en marcha. Las puertas del palacio se abrieron de par en par, y Adán salió al balcón principal, extendiendo sus alas doradas ante un ejército de decenas de miles de exorcistas que esperaban información perfecta sobre la plaza de la purificación. El sonido de sus lanzas chocando contra el suelo de mármol retumbó en todo el anillo del orgullo, un compás militar que marcaba el fin de una era. Abajo, en las sombras de los callejones destruidos de la antigua ciudad Pentagrama, un pequeño cartel de las Vinotel, medio quemado y cubierto de hollín, terminó de deshacerse bajo la bota de una exorcista que patrullaba el área. El sueño de la redención había muerto de forma definitiva, y sobre sus cenizas, el imperio de la luz rota comenzaba a extender sus alas hacia el resto del infierno. La desolación del anillo del orgullo se extendía como una plaga hacia las fronteras del resto del infierno.
Con los ascensores interanulares bajo el asedio constante de las avanzadas de Lute y las riquezas de la avaricia confiscadas tras la retirada forzosa de Mamón, los soberanos del Averno se vieron obligados a romper siglos de aislamiento. No quedaba espacio para el orgullo individual ni para las disputas territoriales. Era una cuestión de pura supervivencia. En lo profundo del anillo de la lujuria, resguardados por los campos de fuerza magnéticos que Asmodeus había logrado sobrecargar temporalmente, se llevó a cabo una reunión que jamás se había visto desde la creación del infierno. El salón del trono de Otzi estaba sumido en una penumbra tensa, iluminado únicamente por los destellos de las pantallas que transmitían las pocas frecuencias libres que el cielo no había logrado hackear. Alrededor de una mesa de obsidiana, los pecados capitales sobrevivientes se miraban con una mezcla de furia y frustración contenida. «Esto es una puta ridiculez», rugió Satanás, golpeando la mesa con un puño envuelto en llamas infernales puras que hicieron crujir la piedra. «Somos los soberanos de este maldito lugar. Mi anillo de la ira tiene a los guerreros más despiadados que existen y estamos aquí escondidos como malditas ratas mientras ese imbécil con aires de estrella de rock se pasea por el orgullo. Baja la voz, Satanás, tus gritos no van a apagar el sol artificial que ese bastardo colgó sobre nuestras cabezas», siseó Asmodeus, manteniendo una mano sobre el hombro de un Fitzroy visiblemente tembloroso, que permanecía oculto detrás de su trono. «Mis defensas en la lujuria apenas resisten. Lute ha estado enviando oleadas de comandos aéreos. No buscan pecadores, nos están buscando a nosotros. Quieren las cabezas de los pecados capitales para coronar su victoria». En una esquina de la mesa, Belzebub permanecía inusualmente seria, sin rastro de la energía festiva que la caracterizaba. Sus orejas caídas y sus múltiples brazos cruzados denotaban una tensión insoportable. «La avaricia cayó en 3 días», dijo Vede, con la voz apagada. Mamón tuvo que huir con lo opuesto hacia la pereza porque las exorcistas usaron su propia red de distribución para transportar tanques de energía sagrada. «Si no hacemos algo ahora, nos van a aislar anillo por anillo hasta que no quede nada que gobernar». «¿Y qué sugieres, reina de la fiesta?», intervino Belcebú desde las sombras, su voz arrastrada por la pesadez de la pereza pero cargada de una lógica fría. «Ninguno de nosotros, ni siquiera combinando nuestros poderes, tiene el derecho divino o la fuerza mágica para romper las leyes que mantienen al cielo fuera de los anillos inferiores de forma permanente. Hay solo una persona que puede revocar el tratado original. Solo uno que tiene el poder de un ser celestial supremo». El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado como el plomo. Todos sabían a quién se refería, pero nadie quería admitir la humillación que significaba buscarlo. «Lucifer», escupió Satanás con desprecio. «Ese payaso deprimido no ha salido de su palacio en meses. El hotel de su hija fue borrado del mapa. Sus amigos fueron ejecutados. La niña está encadenada en la torre de Vox como un trofeo de casa de Adán. ¿Y qué hizo el rey del infierno? Nada. Se encerró a doble llave mientras el anillo del orgullo se convertía en un cementerio de mármol. Está roto. Entonces habrá que ir a romperle la puerta», declaró Asmodeus, levantándose con toda su imponente altura, sus ojos brillando con un fuego azul. «Si no pelea por su reino, tendrá que pelear por su propia sangre». El palacio de Lucifer Morningstar en Ciudad Pentagrama era el único edificio que las exorcistas no habían osado tocar, no por respeto, sino por una orden directa de Adán que prefería mantener al gran jefe aislado en su propia miseria. Sin embargo, la paz del palacio se quebró cuando una explosión de energía interanular destrozó los portones principales. Los 4 pecados capitales entraron en el gran salón de baile del rey. El lugar apestaba a polvo, encierro y a la magia estancada de miles de patos de goma esparcidos por el suelo. En el fondo de la habitación, sentado en un trono polvoriento y cubierto por una capa desgastada, Lucifer ni siquiera se dignó a mirarlos. Sus ojos dorados estaban apagados, fijos en una manzana de cristal rota que sostenía entre sus manos. «Lárguense», dijo a Lucifer, su voz vacía, desprovista de cualquier rastro de la teatralidad de antaño. «No tengo nada que decirles. El infierno es de Adán ahora. Él ganó. El cielo ganó. Siempre ganan.
Satanás avanzó a zancadas, apartando los patos de goma de una patada, y tomó a Lucifer por las solapas de su abrigo blanco, levantándolo del trono con una furia salvaje. «Mírate, maldito pedazo de escoria celestial», le gritó Satanás en la cara, mientras su propia piel ardía. «Tus súbditos están siendo erradicados. Tu imperio está en ruinas. Y tú estás aquí esperando a que vengan por ti». Lucifer no se defendió. Dejó que Satanás lo sacudiera, manteniendo la mirada muerta. «No hay nada que salvar, Satanás». Charlie quería demostrar que había bondad, y lo único que consiguió fue que la mataran por dentro. «Ya no me queda nada. ¿Que la mataran? Ella no está muerta, imbécil», rugió Asmodeus, dando un paso al frente y encendiendo una de las pantallas holográficas que traía consigo. La pantalla proyectó una señal en directo capturada por los espías de la lujuria. La imagen era nítida y cruel. En la plaza de la purificación, dentro de una jaula de luz bendita que parpadeaba con descargas constantes, Charlie Morningstar permanecía de rodillas, con las manos encadenadas y la cabeza baja, rodeada por decenas de exorcistas que se burlaban de ella mientras Adán usaba la base de su jaula para apoyar sus botas doradas. Lucifer se congeló. Las pupilas de sus ojos se contrajeron hasta convertirse en dos finos puntos rojos. La manzana de cristal que sostenía en la mano se hizo pedazos bajo la presión de sus dedos, pero no derramó sangre. Una energía blanca y pura comenzó a filtrarse de sus palmas. «Ella, está viva», susurró Lucifer, y por primera vez en meses, una vibración de puro pánico y furia distorsionó su voz. «La tienen como un trofeo, Lucifer», dijo Beelzebub, acercándose con suavidad, aunque su tono era firme. Adán planea ejecutar a los últimos pecadores del orgullo frente a ella para romper su espíritu por completo antes de llevarla al cielo como prueba de su victoria. «Si no te mueves ahora, verás la ejecución de tu propia hija desde esta ventana». El aire dentro del palacio comenzó a cambiar. La presión atmosférica descendió tanto que los pecados capitales sintieron un zumbido en los oídos. Las luces de la habitación estallaron una a una, y los miles de patos de goma comenzaron a arder en un fuego negro que consumió el polvo del salón en un parpadeo. Lucifer se soltó del agarre de Satanás con una fuerza tan descomunal que mandó al pecado de la ira varios metros hacia atrás. El rey del infierno comenzó a flotar, y de su espalda no brotaron 2, ni 4, sino 6 alas de un negro tan profundo que parecían tragar la luz del lugar. Sus cuernos se extendieron, una corona de fuego puro y blanco se materializó sobre su sombrero, y sus ojos se encendieron con la luz del primer ángel caído de la creación. «Traigan a sus ejércitos», ordenó Lucifer, su voz resonando con el eco de un trueno divino que sacudió los cimientos de todo el anillo del orgullo. «Traigan cada demonio de la ira, cada máquina de la lujuria, cada bestia de la gula. No vamos a defender las fronteras». Lucifer miró hacia la ventana, apuntando su sombrero hacia la colina donde alguna vez estuvo el hotel de su hija y donde ahora brillaba la fortaleza de Adán. «Vamos a erradicarlos de mi hogar». La plaza de la purificación estaba abarrotada. Miles de exorcistas, con sus armaduras doradas relucientes bajo el sol artificial, formaban filas perfectas alrededor del gran estrado donde la estatua de Adán cortaba el cielo. En el centro, la jaula de luz bendita contenía a Charlie, quien apenas mantenía los ojos abiertos, debilitada por el zumbido constante de la energía sagrada que absorbía sus fuerzas. Adán caminaba de un lado a otro del estrado, afinando su guitarra con total tranquilidad. Lute, a pocos pasos, observaba los monitores de seguridad con el ceño fruncido. «Señor», interrumpió Lute, su voz rompiendo el murmullo del ejército. «Los sensores interanulares acaban de registrar picos de energía masivos. Los ascensores de la ira y la lujuria se han activado al mismo tiempo. No es una fuga, es una invasión». Adán se detuvo y soltó una carcajada limpia, ajustándose la máscara. «¿Una invasión? ¿De quién? De los malditos pecados capitales. Que vengan. Hemos aplastado a sus overlords y a sus pequeños rebeldes del hotel. Esas perras gordas de los anillos inferiores solo vienen a facilitar el trabajo. Preparen las líneas del frente. Hoy limpiamos el infierno por completo». Antes de que Lute pudiera transmitir la orden, el sol artificial que colgaba sobre el anillo del orgullo se apagó de golpe. No fue una transición lenta.
La luz celestial fue devorada instantáneamente por una oscuridad absoluta, rota únicamente por el brillo dorado de las armaduras de las exorcistas. Un segundo después, la tierra tembló. Un estruendo apocalíptico sacudió la plaza cuando las puertas de la ciudad se hicieron pedazos, empujadas por una marea de fuego y acero. Por el infierno. El rugido de Satanás resonó en todo el anillo mientras lideraba la carga de la infantería de la ira. Miles de demonios gigantescos, armados con hachas y escudos imbuidos en lava ardiente, chocaron contra la primera línea de exorcistas como un martillo neumático. Detrás de ellos, las máquinas de guerra del Anillo de la Lujuria, modificadas por Asmodeus, comenzaron a disparar ráfagas de plasma azul que derribaban a los escuadrones aéreos de Lute antes de que pudieran desplegar sus alas. Belzebú, en su forma gigante de 6 brazos, rugía mientras aplastaba los tanques de energía sagrada de las exorcistas con sus propias manos, liberando ondas de choque que desorientaban a las fuerzas celestiales. «Mantengan la formación, inútiles», gritó Lute, lanzándose al aire con su espada en alto para decapitar a un comandante de la ira. «Son solo demonios. Su metal no nos hace nada si no nos tocan». «¿Eso crees tú, paloma de closet?», bramó Asmodeus, apareciendo entre las nubes de humo. Sus ojos brillaban con un fuego azul intenso mientras extendía sus enormes alas oscuras, chocando directamente contra Lute en un duelo que agrietó el mármol de la plaza. En medio del caos masivo, el aire sobre el estrado principal comenzó a congelarse. Adán dejó de reír al sentir una presión que no había experimentado desde la gran rebelión del Edén. Las nubes negras del cielo se abrieron en un remolino perfecto, y de él descendió una figura que emitía una luz blanca tan intensa que cegó momentáneamente a las exorcistas cercanas. Era Lucifer. Sus 6 alas negras se batían con una cadencia lenta pero poderosa. Su ropa blanca estaba impecable, pero su rostro ya no era el del rey payaso y deprimido. Sus ojos eran 2 pozos de fuego rojo carmesí, y la corona que flotaba sobre su sombrero irradiaba una energía pura y destructiva. Al ver a su hija encadenada en la jaula, el rey del infierno no pronunció una sola palabra. Simplemente extendió su mano y la presión del aire aplastó a la docena de exorcistas que custodiaban el estrado, convirtiéndolas en polvo dorado en un parpadeo. «Vaya, vaya, el gran jefe finalmente salió de su agujero», dijo Adán, intentando mantener su tono burlón, aunque dio un paso atrás de forma instintiva, levantando su guitarra. «Llegas tarde, Lucifer. Tu pequeño hotel ya no existe. Tus juguetes están muertos. Llegaste justo a tiempo para ver cómo terminó con tu patético linaje». Lucifer tocó el suelo de mármol con delicadeza. Miró a Adán, luego miró a Charlie, quien apenas levantó la vista, susurrando un débil «papá». Con las pocas fuerzas que le quedaban, el rey del infierno volvió a fijar sus ojos en el primer hombre. Su voz no fue un grito, sino un susurro distorsionado que retumbó en las mentes de todos los presentes en el campo de batalla. «Tocaste a mi hija. Destruiste su sueño. Entraste a mi hogar a matar a mi gente». Lucifer extendió sus 6 alas por completo, y su silueta pareció agigantarse hasta cubrir el cielo de la plaza. Su bastón mágico apareció en su mano diestra, brillando con la fuerza de una estrella a punto de estallar. «Hoy no habrá tratos, Adán. Hoy vas a recordar por qué me arrojaron del cielo». Con un estallido de velocidad que superó la barrera del sonido, Lucifer se lanzó contra Adán. El choque de sus poderes iluminó todo el anillo del orgullo, dando inicio al verdadero juicio final del Averno. El impacto entre las 2 fuerzas primordiales de la creación generó una onda de choque expansiva que barrió con las primeras filas de ambos ejércitos. Las columnas doradas que rodeaban la plaza de la purificación se agrietaron y el suelo de mármol blanco estalló en 1000 pedazos, revelando la tierra baldía y ensangrentada que yacía debajo. Adán fue impulsado hacia atrás, clavando sus botas en el suelo para frenar el empuje. Su máscara se había agrietado aún más, revelando unos ojos inyectados en sangre divina y una mueca de pura incredulidad. El poder de Lucifer no era como el de Alastor. No era una acumulación de trucos oscuros y tratos con sombras. Era el peso de la creación pura, la energía del ser que alguna vez portó la luz del mismísimo Creador antes de ser arrojado al abismo. Eso es todo lo que tienes, maldito enano alado.
rugió Adán, intentando ocultar el temblor en sus manos mientras rasgueaba su guitarra adorada. Una ráfaga de haces de luz bendita, densos como pilares, brotó del instrumento, dirigidos directamente al pecho del rey del infierno. Lucifer ni siquiera parpadeó. Con un movimiento elegante de su bastón, desvió los pilares de luz como si apartara moscas, enviándolos a estrellarse contra los edificios circundantes. En un parpadeo, apareció frente a Adán. Su rostro seguía siendo una máscara de frialdad absoluta, pero la velocidad de sus golpes era sobrenatural. El bastón de Lucifer se transformó en un látigo de fuego blanco que impactó contra el pecho de Adán, destrozando su armadura celestial y haciéndolo escupir sangre dorada. Te crees un dios porque te permití cazar a los desamparados, siseó Lucifer, su voz multiplicada por un eco que helaba la sangre. Pero olvidaste lo que soy, Adán. Yo no soy un overlord. Yo soy el principio de tu caída. Adán bloqueó el siguiente golpe con el mástil de su guitarra, y la fricción de sus poderes generó un domo de chispas doradas y rojas que iluminó el anillo del orgullo. Adán, desesperado por recuperar el control, desplegó sus alas y voló hacia el cielo, descargando toda la energía divina que le quedaba en un rayo colosal que pretendía borrar la plaza entera del mapa. «Muérete de una vez, maldito traidor», gritó el primer hombre. Lucifer simplemente alzó la vista. Sus 6 alas negras se abrieron en su máxima extensión, bloqueando la luz por completo. Con un rugido que hizo vibrar las almas de todos los pecadores del anillo, el rey del infierno interceptó el rayo con sus propias manos desnudas, absorbiendo y disipando la energía divina antes de lanzarse hacia el cielo como un meteoro oscuro. El choque en las alturas desató una tormenta de truenos que sacudió los cimientos del mismísimo palacio de los Ves. Mientras tanto, en la superficie arrasada de la plaza, la batalla entre los pecados capitales y las exorcistas había alcanzado su punto más sangriento. Asmodeus esquivó una estocada descendente de Lute, respondiendo con un zarpazo de sus garras que arrancó una de las sombreras de la capitana. Lute rodó por el suelo, pero se puso de pie de inmediato, con la cara salpicada de ceniza y una mirada de pura demencia. Tu maldito anillo será el siguiente, asqueroso demonio de la lujuria. Escupió Lute, limpiándose la boca con el brazo. No importa cuántos de ustedes vengan, el cielo no puede caer ante la escoria. Ya no estamos defendiendo un anillo, niña, respondió Asmodeus, sus 3 cabezas de fuego azul rugiendo al unísono mientras su cuerpo se agigantaba. Estamos cobrando las deudas del hotel. Satanás apareció detrás de Lute, aplastando a 3 exorcistas con un solo golpe de su masa gigante. La capitana de las exorcistas se dio cuenta, por primera vez desde que comenzó el exterminio, de que la marea había cambiado por completo. La infantería de la ira estaba despedazando a sus subordinadas, y la superioridad numérica del cielo se desvanecía bajo la furia combinada de los pecados capitales. Belzebub devoraba los proyectiles sagrados en el aire y los devolvía en forma de explosiones ácidas que disolvían las armaduras de los ángeles. Desde su jaula de luz, que comenzaba a parpadear y perder potencia debido a la distorsión mágica del ambiente, Charlie Morningstar observaba el cataclismo. Sus ojos, antes vacíos, comenzaron a reflejar el caos. Vio a su padre luchar con una ferocidad que jamás imaginó que poseía. Vio a los pecados capitales sangrar y matar por una causa que, irónicamente, nació de su propio y destruido sueño de redención. Una lágrima corrió por su mejilla texturizada por el hollín, limpiando un camino sobre su piel. El Asvinotel ya no existía, sus amigos no volverían, pero la sangre que teñía el mármol blanco de la plaza dejaba algo muy claro. El infierno no iba a morir en silencio. El cielo sobre la plaza de la purificación se abrió con el sonido de 1.000.000 de trompetas de plata, pero no era una melodía de paz. Era un toque de corneta militar que hizo vibrar los cimientos de Ciudad Pentagrama. Justo cuando Lucifer tenía a Adán contra el suelo, con su bastón mágico transformado en una hoja de fuego blanco rozando la garganta ensangrentada del primer hombre, un relámpago de energía sagrada pura golpeó el espacio entre ambos. La explosión dorada empujó a Lucifer varios metros hacia atrás, obligándolo a clavar sus garras en el mármol destruido para no perder el equilibrio. Desde las nubes rasgadas por la magia divina, no descendieron más exorcistas comunes.
El cielo, al ver que su comandante estaba a punto de ser borrado de la existencia y que los pecados capitales estaban masacrando a sus hordas, había enviado a la guardia de los serafines. Eran seres imponentes, cubiertos por armaduras de platino brillante que no reflejaban la suciedad del infierno, con rostros cubiertos por visores dorados y múltiples ojos llameantes flotando a su alrededor. Los guardianes del trono celestial habían bajado a la tierra. Fuerzas del abismo, retrocedan ante los enviados del Altísimo. Resonó una voz coral y perfecta que aturdió a la infantería del anillo de la ira. Los guardianes se interpusieron inmediatamente entre Lucifer y Adán. 3 de ellos levantaron escudos de luz sólida que absorbieron el fuego negro que Lucifer les arrojó en represalia, mientras otros 2 ayudaban a levantar a un Adán completamente destrozado. La máscara del primer hombre cayó al suelo, hecha pedazos, revelando su rostro humano ensangrentado, sin aliento y con el orgullo roto. Tardaron, maldita sea, tardaron una eternidad, idiotas. Escupió Adán, apoyándose en la lanza de uno de los guardianes, mientras Lute volaba desesperada hacia su lado, cubierta de heridas tras su enfrentamiento con Asmodeus. Señor Adán, el serafín mayor ordena la retirada inmediata, dijo el guardián principal, su voz desprovista de cualquier emoción humana. El equilibrio del tratado se ha roto. No podemos permitir que el primer hombre caiga en el foso, pero la guerra total con los anillos inferiores no fue aprobada por el Consejo. Debemos asegurar el portal. Retirada. Rugió Lute, apuntando con su espada rota hacia los pecados capitales, que se reagrupaban detrás de un Lucifer furioso. Hemos limpiado este basurero. Solo nos queda el enano y sus mascotas. Es una orden, capitana, sentenció el guardián, mientras sus compañeros formaban una falange impenetrable, liberando pulsos de energía que mantenían a Satanás y a Belzebub a raya. Lucifer dio un paso al frente, con sus 6 alas negras batiéndose con furia, provocando ráfagas de viento que disipaban el humo dorado. Sus ojos rojos brillaban con la promesa de una masacre eterna. ¿Creen que pueden venir a mi hogar, matar a mis súbditos y simplemente marcharse porque sus jefes se asustaron? Siseó el rey del infierno, su voz distorsionada por el poder de un arcángel caído. De aquí no se va nadie con vida. Lucifer se lanzó al ataque contra la falange de los guardianes, desatando una lluvia de lanzas de fuego blanco. El choque entre la magia del rey y los escudos de los serafines iluminó el anillo con la fuerza de una supernova. Aprovechando el caos y la distracción del combate divino, Lute y los guardianes restantes comenzaron a arrastrar a Adán hacia el gran portal dorado que se abría en lo alto del cielo. Esto no ha terminado, Lucifer. Gritó Adán mientras era elevado por la luz celestial, con la voz llena de un odio ciego. Volveré con todo el ejército del cielo y borraré tu patético nombre de la historia. Chúpala desde el suelo, maldito traidor. Mientras la retaguardia de los guardianes celestiales sacrificaba sus propias fuerzas para cubrir la huida de su comandante, Lucifer concentró un último y devastador haz de energía que desintegró a los últimos protectores del portal justo cuando éste se cerraba por completo, devolviendo al anillo del orgullo a una penumbra rojiza y silenciosa. El silencio volvió a la plaza, roto solo por los gemidos de las exorcistas heridas que habían sido abandonadas por sus propios líderes y los vítores exhaustos del ejército de la ira. Lucifer descendió lentamente, con sus alas encogiéndose y su respiración agitada. No miró al cielo, no miró a los pecados capitales, que lo observaban con respeto y cansancio. Caminó directamente hacia el estrado agrietado, donde la jaula de luz bendita se había apagado finalmente tras la retirada de la energía divina. Con un movimiento suave de su mano, los grilletes de oro que ataban a su hija se hicieron pedazos. Charlie cayó hacia el frente, exhausta y sin fuerzas, pero los brazos de su padre la sostuvieron antes de que tocara el suelo de mármol manchado de sangre. Lucifer la abrazó con una fuerza desesperada, escondiendo su rostro en el cabello rubio y sucio de su hija. Ya pasó, manzanita, ya pasó, susurró Lucifer, y por primera vez en toda la batalla, su voz se quebró de dolor. Estoy aquí. Tu papá está aquí. Charlie se quedó inmóvil por unos segundos en el pecho de su padre. Lentamente, levantó los brazos y se aferró a su abrigo blanco. Miró por encima del hombro de Lucifer hacia las ruinas de la plaza.
Vio la estatua derribada de Adán, vio los miles de cuerpos y, a lo lejos, la colina donde alguna vez el Asvin Hotel se alzó como un faro de esperanza. Sus amigos no estaban. Su sueño había sido bautizado con la sangre de inocentes y culpables por igual. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, pero ya no eran lágrimas de la princesa indefensa que Adán había encadenado. Eran lágrimas frías, pesadas. La inocencia de la princesa del infierno había muerto en el vestíbulo del hotel, y lo que quedaba en los brazos del rey era algo mucho más oscuro. El portal celestial se había cerrado, pero no para huir. La intervención de los guardianes de los serafines no había sido una retirada por cobardía, sino una maniobra táctica para reabastecer al primer hombre con la energía del mismísimo Edén. Cuando Lucifer se arrodilló para liberar a Charlie de sus cadenas, creyendo que el silencio del campo de batalla significaba el fin de la contienda, el cielo del anillo del orgullo no volvió a su color carmesí habitual. Se tiñó de un oro cegador, tan intenso que hizo gritar de dolor a los demonios de la ira que celebraban antes de tiempo. Un estruendo divino, 1000 veces más fuerte que el primero, partió las nubes. El portal se abrió de par en par, y esta vez no bajó una falange de protección. Bajó el propio Adán, con sus heridas completamente curadas por la gracia divina, portando una nueva armadura de oro forjado y una espada de luz pura que triplicaba el tamaño de su guitarra original. Detrás de él, 10.000 guardianes serafines y el ejército reabastecido de exorcistas cayeron como una plaga de estrellas fugaces. Pensaron que el primer hombre se iba a ir a casa con el rabo entre las patas. La voz de Adán, amplificada por el poder del tribunal celestial, retumbó como el fin del mundo. Esto se termina hoy. Muerte a la escoria. El contraataque fue inmediato y devastador. Antes de que Lucifer pudiera reaccionar, Adán descendió como un meteorito de luz, impactando directamente contra el rey del infierno. El choque fue tan brutal que la hoja de luz pura de Adán atravesó las defensas mágicas de Lucifer, inmovilizándolo contra el suelo de mármol destruido. ¡Papá!, gritó Charlie, intentando levantarse con sus fuerzas mermadas, pero Lute, que bajaba en picada a la derecha de Adán, la golpeó con el pomo de su espada, devolviéndola al suelo. Los pecados capitales intentaron acudir en ayuda de su rey. Satanás rugió, lanzándose con su masa de fuego contra los guardianes, pero 3 serafines cruzaron sus lanzas benditas, perforando el pecho del pecado de la ira y obligándolo a caer de rodillas, contenido por la energía sagrada. Asmodeus y Beelzebub fueron rodeados por cientos de exorcistas armadas con las nuevas armas pesadas traídas del cielo. Aunque lucharon con fiereza salvaje, el poder combinado de la Guardia Celestial comenzó a someterlos, encadenándolos con lazos de luz que no podían romper. Lucifer, con la espada de Adán presionando su pecho y quemándole las alas negras, miró al primer hombre con una última chispa de desafío en sus ojos rojos. Tú, no puedes reescribir las leyes de la creación, el equilibrio. Yo soy la creación, maldito bicho raro. Rugió Adán, sonriendo con una demencia absoluta. Fui el primero. El diseño original. Tú solo eres el error que arrojaron a la basura. Y hoy limpio mi patio trasero. Con un movimiento ascendente y despiadado, Adán canalizó todo el poder del tribunal celestial a través de su espada. La luz sagrada vaporizó el cuerpo del rey del infierno en un destello cegador que iluminó todo el anillo. Lucifer Morningstar, el portador de la luz original, el rey del infierno, fue borrado de la existencia. Un silencio de muerte cayó sobre la plaza de la purificación. Los demonios de la ira dejaron caer sus armas, completamente desmoralizados. Los pecados capitales, exhaustos y encadenados en el suelo, miraron la mancha de ceniza blanca donde un segundo antes estaba su soberano. Adán se giró lentamente hacia Charlie, quien permanecía de rodillas, sostenida por el cabello por Lute. Los ojos de la princesa estaban completamente vacíos. La última luz de su vida, la última esperanza de rescate, se había disipado frente a ella. Había perdido su hotel, sus amigos, y ahora, a su padre. Adán se acercó a ella, limpiándose una gota de sangre demoníaca de la mejilla con total desdén. Se agachó, obligándola a mirarlo a la cara. «Felicidades, Charlie», susurró Adán con una sonrisa sádica. «Eres la última Morningstar. Eres la reina de, bueno, de absolutamente nada.
El primer hombre se puso de pie, extendiendo sus enormes alas doradas ante las miles de exorcistas y guardianes que vitoreaban su nombre en un coro ensordecedor. Apuntó su espada hacia los horizontes en ruinas de Ciudad Pentagrama. Lute, mantén a los pecados encadenados en las plazas públicas de sus propios anillos como advertencia. Y a la princesa, llévala a la torre más alta. Quiero que tenga la mejor vista del espectáculo, ordenó Adán, volviéndose hacia su ejército. Muchachos, el infierno es oficialmente nuestra colonia. Construyan los templos, limpien las calles de pecadores y que la luz del cielo brille para siempre en este basurero. La historia de la redención terminó ahí, no con un canto de esperanza, sino con el zumbido constante de los motores celestiales y el llanto silencioso de una reina sin corona. El Asvin Hotel era solo un recuerdo enterrado bajo toneladas de mármol blanco, y sobre sus cenizas, el imperio de la luz eterna de Adán se erigió de forma definitiva, dictando el destino del Averno por los siglos de los siglos.